Lectura del Libro de Mormón, Alma, capítulo 57. El Amán relata la toma de las ciudades de Antipara, la rendición de la ciudad de Cumeni y la defensa posterior de esta. Los jóvenes amonitas luchan con valentía, todos son heridos, pero ninguno de ellos muere. Gil da un informe de la muerte y huida de los prisioneros lamanitas, aproximadamente 63 años antes de Cristo. Y aconteció que recibí una epístola del rey Amorón en la que me decía que si yo le entregaba a los prisioneros de guerra que habíamos tomado, él nos entregaría la ciudad de Antipara. Pero envié una epístola al rey, de que estábamos seguros de que nuestras fuerzas eran suficientes para tomar la ciudad de Antipara con nuestras tropas y que con entregarle a los prisioneros por esa ciudad nos consideraríamos imprudentes y que solo entregaríamos nuestros prisioneros a canje de otros. Y Amorón rechazó mi epístola, porque no quería ser el canje de prisioneros, por lo tanto empezamos los preparativos para la marcha contra la ciudad de Antipara. Pero la gente de Antipara abandonó la ciudad y huyó a las otras ciudades que poseían para fortificarlas, y de este modo la ciudad de Antipara cayó en nuestras manos. Y así concluyó el año 28 del gobierno de los jueces. Y sucedió que a principios del año 29 recibimos un abastecimiento de provisiones de la tierra de Saraemla y sus alrededores, y también un refuerzo de 6,000 hombres para nuestro ejército, además de 60 de los hijos de los amonitas que habían llegado para unirse a sus hermanos, mi pequeña compañía de 2,000. Y aquí éramos fuertes, sí, y nos trajeron abundancia de provisiones. Y aconteció que era nuestro deseo trabar batalla con el ejército que estaba colocado para proteger la ciudad de Cumeni. Y aquí te manifestaré que no tardamos en realizar nuestro deseo. Sí, con nuestro fuerte ejército, o sea, con una parte de nuestro fuerte ejército, rodeamos la ciudad de Cumeni durante la noche, un poco antes que recibieran un abastecimiento de provisiones. Y ocurrió que estuvimos acampados alrededor de la ciudad durante varias noches, pero dormíamos sobre nuestras espadas y poníamos guardias a fin de que los lamanitas no cayeran sobre nosotros durante la noche y nos mataran, cosa que intentaron muchas veces, pero cuantas veces lo intentaron, se vertió su sangre. Llegaron por fin sus provisiones y estaban ya a punto de entrar en la ciudad durante la noche, y en lugar de ser lamanitas, éramos nosotros los nefitas. Por tanto, nos apoderamos de ellos y de sus provisiones. Y no obstante que los lamanitas quedaron privados de su sostén de esta manera, aún estaban resueltos a retener la ciudad. Por tanto, se hizo necesario que tomáramos aquellas provisiones, las enviáramos a Judea y a nuestros prisioneros a la tierra de Saraemla. Y acaeció que no habían pasado muchos días cuando los lamanitas empezaron a perder toda esperanza de recibir ayuda. Por tanto, entregaron la ciudad en nuestras manos, y así habíamos realizado nuestro proyecto de apoderarnos de la ciudad de Cumeni. Pero ocurrió que nuestros prisioneros eran tan numerosos que, a pesar de nuestro gran número, nos vimos obligados a emplear todas nuestras fuerzas para vigilarlos o quitarles la vida, porque aquí se sublevaban en grandes números y peleaban con piedras, con palos o cualquier cosa que llegara a sus manos, de modo que matamos a más de 2,000 de ellos después de que se hubieron entregado como prisioneros de guerra. Por tanto, no fue menester o quitarles la vida o custodiarlos, espada en mano, hasta la tierra de Saraemla, y además nuestras provisiones apenas eran suficientes para nuestra propia gente, a pesar de lo que habíamos tomado de los lamanitas. Y en estas circunstancias críticas llegó a ser un asunto grave determinar concerniente a estos prisioneros de guerra. No obstante, determinamos enviarlos a la tierra de Saraemla. Por tanto, escogimos una parte de nuestros hombres y les encargamos nuestros prisioneros para descender con ellos a la tierra de Saraemla. Pero sucedió que volvieron a la mañana siguiente, mas no les preguntamos acerca de los prisioneros, porque aquí los lamanitas ya estaban sobre nosotros. Y volvieron oportunamente para salvarnos de caer en manos de los lamanitas, pues he aquí Amorón había enviado en su auxilio un nuevo abastecimiento de provisiones y también un numeroso ejército. Y sucedió que los hombres que habíamos enviado con los prisioneros llegaron oportunamente para contenerlos cuando estaban a punto de vencernos. Pero he aquí, mi pequeña compañía de 2,060 combatió desesperadamente, sí mantuvieron firmes ante los lamanitas e hicieron morir a cuantos se les oponían. Y mientras que el resto de nuestro ejército se encontraba a punto de ceder ante los lamanitas, he aquí estos 2,060 permanecieron firmes e impávidos. Sí, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí,
y les fue hecho según su fe. Y me acordé de las palabras que según me dijeron, sus madres les habían enseñado. Nuevamente se lo vuelve a recargar. Sus madres les habían enseñado. Ese es nuestro deber como madres. Esa ayuda idónea que Dios preparó a Adán fue para que pudiera fortalecer a sus hijos, para que pudiera hacer la armonía dentro del hogar, para que pueda ser ese pivot en el cual los hijos y el esposo puedan saber de que pueden estar protegidos y ayudados por una mujer sabia y prudente que les ayude, que les aconseje, que les guíe. Es importante que nosotras como mujeres nos cultivemos en el Evangelio, que nosotros estudiemos las Escrituras constantemente, a fin de enseñar a nuestros hijos la fuente a la cual han de acudir para la remisión de sus pecados, que es a nuestro Salvador Cristo Jesús. Entonces, estas madres habían enseñado la fe absoluta a sus hijos. Ellos sabían y podían confiar que mientras ellos fueran obedientes, que fueran fieles a los mandamientos de Dios, Dios iba a estar con ellos y no los iba a dejar en ningún momento. Él iba a estar para protegerlos y ayudarlos. Tanto así que cuando estuvieron en batalla, ni uno de estos jóvenes dice que murieron. Ninguno. Ahora habían llegado a un número de 2060 jóvenes. Entonces, vamos a ver qué siguió pasando. Sí dice, y obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, les fue hecho según su fe, y me acordé de las palabras que según me dijeron sus madres les habían enseñado. Y aquí es a estos mis hijos y a los hombres que habíamos elegido para escoltar a los prisioneros a quienes debemos esta gran victoria, porque fueron ellos los que vencieron a los lamanitas, por tanto los hicieron retroceder hasta la ciudad de Manti. Y nosotros retuvimos nuestra ciudad de Cumeni, y nos fuimos todos destruidos por la espada. No obstante, habíamos sufrido grandes bajas. Aunque habían sufrido bajas, sabían de que Dios los había protegido y los había preservado. Y aconteció que después de haber huido los lamanitas, inmediatamente di órdenes de que mis hombres que habían sido heridos fuesen recogidos de entre los muertos, e hice que les vendaran sus heridas. Y aconteció que 200 de mis 2060 se habían desmayado por la pérdida de sangre. Sin embargo, mediante la bondad de Dios y para nuestro gran asombro, y también para el gozo de todo nuestro ejército, ni uno solo de ellos había perecido, si no hubo entre ellos uno solo que no hubiese recibido muchas heridas. Y su preservación fue asombrosa para todo nuestro ejército. Sí, que ellos hubiesen sido librados, mientras que hubo 1,000,000 de nuestros hermanos que fueron muertos. Y lo atribuimos con justicia al milagroso poder de Dios, por motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo y que todo aquel que no dudara sería preservado por su maravilloso poder. Qué palabras más hermosas realmente. Dice que hay un Dios justo y que todo aquel que no dude será preservado por su maravilloso poder. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Sabemos de que a algunos pues se nos ha llegado el momento de pasar al otro lado del velo. Pero algunos otros que aún no se ha llegado el momento, el Señor nos ha preservado para que el ángel destructor pase de nuestros hogares y pues no seamos atacados y perdamos hasta nuestras vidas. Sé sin ninguna duda de que Dios nos cuida. Él es nuestro Padre. Él sabe lo que debe pasar y lo que no. Cuando nosotros confiamos en Él, Él nos cuida, nos protege, nos preserva, nos ayuda. Cuando nosotros confiamos en Él, realmente podemos saber que todo va a estar bien, a pesar de que a nuestro alrededor todo sea un caos. Estos jóvenes tenían esa fe tan grande, esa fe que sus madres habían dado a sus vidas. De la misma manera, nuestros hijos deben de saber que Dios está allí, que es su Padre Celestial y que los va a cuidar siempre y cuando ellos sean obedientes a sus mandamientos. Que ellos sepan que a medida que nosotros guardamos los mandamientos, prosperamos sobre esta tierra y que la maldad nunca es felicidad. Bien, dice 27. Esta pues fue la fe de ellos de que he hablado. Son jóvenes y su mente son firmes.
y ponen su confianza en Dios continuamente. Y ocurrió que después de haber atendido a nuestros heridos y de haber enterrado a nuestros muertos y también a los muertos de los lamanitas, que eran muchos, he aquí interrogamos a Gid concerniente a los prisioneros con los que habían empezado a descender a la tierra de Saraenla. Y era Gid el capitán en jefe de la escolta que se había nombrado para custodiarlos hasta allá. Y estas son las palabras que Gid me dijo: he aquí partimos para descender a la tierra de Saraenla con nuestros prisioneros. Y aconteció que encontramos a los espías de nuestros ejércitos que habían sido enviados para vigilar el campamento de los lamanitas. Y nos gritaron diciendo: he aquí los ejércitos de los lamanitas marchan hacia la ciudad de Cumeni. Y aquí caerán sobre ellos, sí, y destruirán a nuestra gente. Y sucedió que nuestros prisioneros oyeron sus gritos, lo que hizo que cobraran ánimo y se rebelaron contra nosotros. Y aconteció que por motivo de su rebelión hicimos que nuestras espadas descendieran sobre ellos, y ocurrió que se lanzaron en masa contra nuestras espadas, con lo cual resultó muerta la mayor parte de ellos, y los demás se abrieron paso y huyeron de nosotros. Y aquí cuando huyeron y no los pudimos alcanzar, emprendimos la marcha rápidamente a la ciudad de Cumeni. Y aquí llegamos a tiempo para ayudar a nuestros hermanos a retener la ciudad. Y aquí nuevamente somos librados de las manos de nuestros enemigos. Y bendito es el nombre de nuestro Dios, porque aquí Él es quien nos ha librado. Sí, Él que ha hecho esta gran cosa por nosotros. Y acaeció que cuando yo, Elamán, hube oído estas palabras de Gid, me llené de un gozo muy grande a causa de la bondad de Dios en protegernos para que no pereciéramos todos. Sí, y confió en que las almas de los que han muerto hayan entrado en el reposo de su Dios. Qué hermoso realmente, que Dios nos guía en el momento oportuno. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu y actuamos, entonces logramos milagros. Somos las manos de Dios. Si nosotros realmente queremos ver milagros en las personas, Dios muchas veces nos utiliza a nosotros. Y muchas otras veces ocupa a sus otros hijos para hacer milagros en nuestras vidas. He tenido muchos ángeles de esos que han ayudado a mi vida. He pasado por circunstancias muy difíciles, pero ha sido maravilloso ver el poder de Dios y ver esos ángeles que me ha enviado a mi hogar para que me puedan auxiliar y ayudar y fortalecer a fin de poder salir adelante. Sé sin ninguna duda de que Dios nos ama, que Él es un Padre amoroso, grande, maravilloso. Cuando nosotros tenemos fe en Él, todas las cosas salen bien. Amo este evangelio, sé que es verdadero con todo mi corazón. Amo el libro de Mormón. Sus enseñanzas son maravillosas y nos acercan más a nuestro Salvador Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.